Les saludo en el amor de Cristo una vez más y quisiera invitarles a leer conmigo una escritura que está en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículos 11 al 24. ¿Qué le parece si lee conmigo? Dice allí, desde el versículo 11 en adelante, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Que Dios haga lo que tiene que hacer a través de esta palabra. Inclina tu rostro y vamos a hacer una breve oración. Señor Dios soberano, ponemos esta palabra en tus manos, Dios. Ponemos a cada uno de los que van a oírla o que la están oyendo, Señor, en este momento. Dios mío, prepara sus corazones para recibir esta palabra de parte tuya, Señor. Que sus corazones se abran para recibir lo que tú tienes para ellos. Toca, Señor, el corazón de muchos y tráelos a tus pies. Que esta palabra haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, yo quiero que hablemos hoy acerca de mi hijo muerto era y ha revivido. El hijo pródigo, en otras palabras. ¿Ya? Cuando yo tenía 18 años, alguien me habló de Cristo. Era mi compañero de clases. Estudiaba en ese tiempo biología, química y ciencias naturales en la Universidad de la Frontera de Temuco. Y allí mi compañero de carrera me predicó a Cristo. Hay algo que a mí me impresionó cuando ese joven me predicó a Cristo, porque yo me llamaba cristiana, pero en realidad no lo era. Él me habló de un Cristo vivo,
de un Cristo poderoso y parecía como que si él hubiera tomado el té con Cristo, con Jesús. Parecía que le conocía, le era muy familiar y yo no tenía esa comunión con Dios, y lejos estaba de tenerla. Él me habló de ese Cristo vivo, de ese Cristo que cambia las vidas, y lo mismo quiero hacer yo en este día, hablarte de ese Cristo vivo. Y él también me recalcó algo que quedó siempre en mi memoria, que el cristianismo es un estilo de vida. No es que tú vayas a una iglesia y te sientes allí y tomes la forma como de un ángel sentado allí y sales de ese lugar y vuelves a ser lo que eras. No, el cristianismo es un estilo de vida y eso a mí me impactó grandemente. Y entregué mi vida a ese Cristo que podía cambiarme definitivamente para ser en todo tiempo una hija de Dios. Es ese Cristo al que yo quiero presentarte en este día. No me tomará mucho tiempo hablarte de él. Quiero solo hablarte 3 puntos. El primero de ellos es acerca de este joven, el hijo pródigo, que aparece en esta escritura que leíamos antes. Ese hombre malgastó todo lo que tenía, todo. Decidió él prescindir de su padre, decidió él salir de la cobertura del hogar, de la familia, en este caso del padre, salir de la protección de él, donde ojalá no tuviera ni cerca la voz de su padre o de su familia. Él tenía deseos de libertad, pero una libertad entre comillas, que era más bien libertinaje. Echarse a la vida mundanal, ese era el deseo de su alma. Y así fue. Se despidió de su familia y se fue al mundo. Sacó al padre del lugar de padre que le correspondía y se salió del hogar. Ese padre representa a Dios nuestro Padre. Muchas veces nosotros queremos prescindir de Él, dejarlo a un lado y que nadie, ninguna persona nos hable de Él, porque nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestra manera y no queremos que nada ni nadie nos estorbe, que nada nos gobierne. Queremos ser independientes de todo, hacer lo que nos da la gana. Y creemos que eso es libertad, pero estamos muy equivocados. Él pidió su herencia, aún siendo joven, cosa que era inhabitual, o sea, no era común en el pueblo de Israel que los jóvenes pidan su herencia anticipadamente. Con esto estaba diciendo al padre de él: ya no estarás más en mi vida. Como que hubiera muerto, porque la herencia se deja cuando uno muere, como una herencia a los hijos, o en vida cuando ya uno está en una edad más avanzada, ¿no? Le hereda a los hijos, a las personas, lo que desea heredar. Pero en este caso, el joven pide su herencia anticipadamente, como diciendo: para mí, tú mueres desde hoy en adelante, no quiero saber más de ti. Entonces, es lo mismo que hacemos nosotros muchas veces. Sin Dios es lo que queremos vivir, sin que nadie nos gobierne, independientes de todo, de los cuidados, de la cobertura del Señor. Pero nos equivocamos muchas veces como este hombre que pidió su herencia y la malgastó. Malgastó todo lo que su padre le dio en rameras, dice la palabra, en prostituirse.
se fue al mundo y se prostituyó. Eso hizo con la herencia que le había sido asignada. Tal vez nosotros no nos prostituimos, a lo mejor en la magnitud que señala esta escritura acerca del joven, pero de una u otra manera hemos cambiado el lugar de Dios por las cosas que a nosotros nos parecen, y eso es prostituirnos. Es quitar al esposo, al Dios verdadero de nuestra vida y poner a los ídolos, a los que nosotros amamos, llámese riqueza, llámese vagancia, llámese inmoralidad sexual, llámese mentira, y nos vamos tras esas cosas, las vanidades de la vida, el mundo, las mujeres, los hombres, etc. Y eso fue lo que hizo este hombre. Despilfarró todo, su tiempo. Imagínese ese tiempo precioso que él malgastó, nunca más vuelve, iglesia. El tiempo nunca vuelve atrás. Es verdad, solo en Cristo nosotros podemos recuperar lo que hemos perdido, pero de lo contrario perderemos eso y nunca más volverá a regresar ese tiempo a nosotros. Perdemos muchas veces riquezas, herencias como este joven hombre. Perdemos talentos porque los ocupamos en cosas que Dios nunca nos ha mandado hacer. Talentos de música, de canto, de instrumentos musicales, los ocupamos para darle gloria al enemigo y no al Dios que nos creó, no al Dios que nos dio los dones para gloria y honra de su nombre. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestra vida? Yo te pregunto a ti, ¿en qué estás invirtiendo esos hermosos dones, esos talentos, esa herencia que Dios te ha dado? Muchos han perdido familias, esposas, hijos, por causa de sus deseos personales, de irse al mundo. Amistades perversas los han apartado finalmente de su familia, y muchos de ellos llegan cuando son viejos, muy angustiados, solos, abandonados en el mundo, porque ellos prefirieron la vida fácil y dejar de lado esos hijos y ese hogar. Pero tarde o temprano la vida les pasa la cuenta. Y yo no quiero que tú padezcas eso. Y el Señor me ha enviado para hablarte claramente y llamarte a venir a sus caminos. Este joven hombre malgastó todo. Su tiempo, su vida, su herencia, sus dones, sus talentos. ¿Qué has desperdiciado tú por ir en contra de la voluntad de Dios? ¿En qué situación te encuentras en este momento? Tal vez tu situación es parecida a la de este joven hombre que ha abandonado su familia. Tal vez eres un joven que se fue al mundo tras la droga, el alcohol, los vicios, o en una primera instancia no era eso lo que querías conseguir, pero terminaste adicto, terminaste cayendo en la inmoralidad, en la prostitución, en muchas cosas que a Dios no le agradan. La Biblia dice, separados de Dios, nada podéis hacer. Separados del Señor, nosotros no vamos a alcanzar nada más que la perdición eterna. Es tiempo de considerar la palabra de Dios. Es tiempo de retomar las cosas de Dios. Es tiempo de volver a los pies de Cristo. De volvernos a Él. En el comienzo de la creación,
Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Allí tenían todo. Todo allí era hermoso. El Señor lo único que les dijo: no coman del árbol del bien y del mal. De lo demás, de todo pueden comer. Es todo para ustedes. Pero ellos decidieron desobedecer. Y el Señor los echó del Edén. Perdieron la comunión con Dios por desobedecer. Y eso es lo que has hecho tú. Al desobedecer a Dios, has perdido la comunión para con Dios. Y Dios te considera muerto espiritualmente. Aunque te digas tú: no, yo estoy vivo. Sí, espiritualmente estás muerto. Físicamente tal vez caminas, respiras y te mueves. Pero a los ojos de Dios tú estás muerto. Y la única manera de volver a tener comunión con Dios es a través de Cristo, porque hay un único intermediario entre Dios y el hombre y se llama Jesucristo. A través del sacrificio de Cristo nosotros podemos volver a tener comunión con el Padre, porque Él cargó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Pero es necesario reconocer ese sacrificio como nuestro, apropiarnos de Él, pedir perdón, arrepentirnos. Necesitamos volvernos a Cristo, porque la tendencia del hombre sin Dios es de continuo al mal y de mal en peor. Separados de Dios, nada podemos hacer, iglesia. Necesitamos urgentemente al Señor en nuestra vida. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. Amigos, personas que me oyen en este día, el pecado pone enemistad entre Dios y nosotros, porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Y si nosotros hemos decidido prescindir de Dios, sacarlo de nuestro camino, de nuestra vida, sacar esa cobertura e irnos tras las cosas que nos da la gana, entonces necesitamos urgentemente a Cristo en nuestra vida. Necesitamos urgentemente volvernos a Dios. Y la única manera de hacerlo es a través de Cristo. Tal vez tú eres uno de esos que ha decidido vivir la vida fácil. Vivir apartado de Dios, vivir en el libertinaje, vivir en tus emociones, en tus sentimientos. Y a lo malo le dices bueno y a lo bueno le dices malo. Y te has acostumbrado a vivir de esa manera. Pero tarde o temprano todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios a rendir cuenta de qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. La inteligencia, los dones, los talentos, esa herencia, esa familia que Dios te dio. ¿Qué has hecho con tus hijos, con tu familia? ¿Qué has hecho con tu hogar, con ese trabajo, esos dones que Él ha puesto para que tú administres? Tarde o temprano, hermanos, vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Estamos preparados? ¿Están listos? Ay, no, es que yo soy joven todavía. Es que más adelante, el día de mañana no te pertenece, ni a ti ni a mí. Yo no sé si voy a tener la oportunidad de volver a llamarte a Cristo. Y yo no sé si tú vas a tener la oportunidad de volver a oír a alguien llamarte a los pies de Cristo. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
La segunda cosa que quiero decirte es que es necesario pedir perdón a Dios y a las personas que hemos ofendido y arrepentirnos y cambiar nuestra vida definitivamente, completamente. Tú puedes pedir perdón, pero nunca arrepentirte. Por eso debes pedir perdón a Dios y a las personas que has ofendido, pero debes arrepentirte de verdad. Eso significa un cambio de vida. Significa tomar el cristianismo como estilo de vida. 24/7, todos los días de nuestra vida. Yo te llamo hoy a arrepentirte. En el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? De gana estás pasando lo que estás pasando. De gana. En la casa del Padre hay pan abundante, hay bendiciones abundantes. Y en el 18 dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que debemos hacer, reflexionar en esta palabra y volvernos a Dios y decirle, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra ti, esposa, esposo, padres terrenales, hermanos, he pecado contra ustedes, pero contra el cielo, contra Dios he pecado. Y en el número 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Vino a su padre. Se levantó y vino a él. Y dice la Biblia que el padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Todo lo que necesitamos es volvernos al Señor. El apóstol Pedro, en una ocasión que muchos abandonaron el camino de Cristo cuando Cristo tenía su ministerio terrenal, muchos le abandonaron. Y entonces Jesús le dijo a Pedro y a algunos allí, ustedes también me van a dejar. Ok, váyanse de una buena vez. Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo en Él hay eternidad, solo en Él hay bendición. Tú puedes querer ser bendecido, pero lejos de Dios no lo vas a hacer. El corazón del hombre tiene una forma de Dios, que solamente Dios puede llenar ese vacío. Ese vacío del corazón del hombre tiene la forma de Dios. Y cuando Dios entra en nuestro corazón, entonces nos vamos a sentir llenos. Ya no vamos a tener ansiedad por las cosas de afuera, porque Cristo va a ser el todo en nosotros. Él va a ser el todo. No vamos a necesitar ir por las cosas del mundo a buscar lo que da placer a la carne. Debemos volvernos a Cristo. Sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo estamos muertos. En el versículo 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así nos ve Dios cuando estamos apartados de Él, muertos en Cristo. Pero cuando venimos a Él, cuando pedimos perdón y nos arrepentimos y comenzamos a vivir en obediencia a Él, pasamos a ser hijos de Dios y herederos de sus bendiciones, herederos de sus promesas. Y es ahí cuando el enemigo
tiene que devolver todo lo que nos ha robado. Pero mientras no nos entreguemos completamente al Señor de corazón, con nuestra alma, mente y corazón, no podremos ver esas bendiciones abundantes que el Señor tiene para nosotros. Yo te llamo hoy a venir a los pies de Cristo. Te llamo hoy a venir a ese Padre que ama por encima de cualquier circunstancia. Aquí el padre del hijo pródigo esperaba cada día y salía a mirar, yo me lo imagino, en la ventana mirando a lo lejos si ese hijo regresaba a casa. ¿Cuál sería su gozo cuando le vio venir? Yo me lo imagino todo despelucado, todo hediondo a cerdos porque cuidaba a los cerdos, y todo hambriento, todo flaco, todo escuálido porque le provocaba comer las algarrobas de los cerdos y nadie le permitía que comiese. Imagínese. Y eso es lo que somos, lo que tenemos cuando estamos lejos de Dios. Hambre, necesidad, somos escuálidos, nos creemos fuertes, pero en el fondo no somos nada sin Dios. Hoy te llamo a venir a ese Padre amoroso, a ese Padre compasivo que espera cada día que tú vuelvas a Él. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te llamo a ese Cristo, a ese Dios amoroso que dio a su único Hijo por ti y por mí. Yo te llamo a venir a los pies de Cristo en este día. Él te ama. Él espera por ti. Regresa al Padre, al que te creó, al que te dio vida. Regresa a Él. Él pondrá en ti de su Espíritu Santo para que nunca más seas el mismo o la misma que has sido hasta ahora. Él tiene grandes cosas para tu vida. La vida no es lo que tú piensas. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Cristo vas a experimentar la verdadera libertad de ese pecado o de esos pecados que tú estás practicando o que haces habitualmente en tu vida. Él es el único que puede darte verdadera libertad en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. El Señor anhela la salvación de tu vida. Porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento para salvación. Deseas venir a Cristo, deseas cambiar tu vida, anhelas las cosas de Dios, la bendición de Dios, anhelas volver a tener tu hogar, tu familia, de donde saliste, anhelas volver a ser una persona bendecida sobre la tierra. Yo te llamo a inclinar tu rostro y a meditar en esta palabra que has recibido. No te olvides, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si has oído la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Inclina tu rostro y ora conmigo. Yo te invito a hacer la oración para venir a los pies de Cristo y pasar a ser un hijo de Él. No solo una criatura, sino hijo de Él. Y como hijo, con derecho a toda la herencia que los hijos tenemos en Cristo. Todas las bendiciones de sanidad, de liberación y sobre todo de perdón de pecados. ¿Quieres vivir realmente? Porque este pródigo estaba muerto mientras estaba apartado de Dios. Pero cuando vino a Él y pidió perdón, volvió a vivir. ¿Quieres vivir realmente en Cristo?
Yo he venido, dice el Señor, para que tengáis vida y vida abundante. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Yo te llamo a venir ahí donde estás, a arrodillarte delante del Padre. Cree que en este momento el Señor está ahí junto a ti, el Espíritu Santo, convenciéndote de pecado. Arrodíllate ahí en el lugar donde estás y repite conmigo esta oración para salvación de tu alma, para que vengas a ser hijo de Dios y heredero de sus promesas. Padre Santo, Dios soberano, en esta hora venimos delante de ti. Gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Ponemos nuestra vida delante de ti en este momento. Te pedimos perdón, Señor. Perdona todo pecado del corazón de estas personas que se han arrodillado allí donde quiera que se encuentren en esta hora. Oh Señor, te pedimos perdón. Repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis rebeliones por amor de tu nombre. Confieso mis pecados, que he sido rebelde delante de ti, que he usado malamente mis talentos, mi inteligencia, los dones que tú me has dado. Toda esa herencia que tú has puesto en mis manos, la he malgastado. He cometido pecados de todo tipo, mentiras, engaños, inmoralidades. He abandonado mi familia, mis hijos, mi casa, las cosas hermosas que tú me habías dado, Señor. He vivido despreocupado por irme al mundo buscando la libertad, entre comillas, el libertinaje. Perdóname, Señor, de corazón me arrepiento de mi pecado. He vagado por el mundo sin dirección. Te he sacado de mi vida, Señor Jesucristo. He querido prescindir de ti, buscando las cosas del mundo, las vanidades de la vida, los deseos de la carne. Pero hoy confieso que he pecado contra ti, Dios, y contra las personas que tú has puesto a mi alrededor y que han visto mi mal testimonio. Perdona mi pecado, Señor, en esta hora. Me arrepiento, Señor. Yo quiero cambiar de vida. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero parecerme a ti, Cristo. Cambia mi corazón de piedra en un corazón de carne. Pon en mí de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sople en esta hora sobre mi nariz y traiga aliento de vida en el nombre de Cristo Jesús. Ahora yo voy a orar por ti, Señor Jesús, todas esas personas que han repetido conmigo esta oración, Padre. Tú les llamas ahora hijos tuyos, Dios mío. Cada uno con su nombre ahora son hijos tuyos, Señor poderoso, para vivir en obediencia. Yo los bendigo en esta hora y declaro que el Espíritu Santo de vida entra en ellos. Sopla vida, Padre. Bendícelos, levántalos de la muerte, resucítalos para vida, Señor. Oh Rey precioso, que todo lo que les robó el enemigo, el saltón, el revoltón, la langosta, les sea devuelto al 30, al 60, al 100 por uno. Que nunca más vuelvan atrás, Señor. Que ellos puedan tomarse de tu mano, Señor Jesús, y ser fieles a ti desde esta hora y para siempre. Los bendigo, Señor Jesucristo. Declaro que tu Espíritu Santo allí donde están los redarguye, pero también, Señor, pone en ellos el querer como el hacer de buena voluntad, para ser consolidados como discípulos tuyos, para ser bautizados, Señor, para ser parte de ese gran ejército tuyo aquí en la tierra. Gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Amén, que Dios te bendiga. Seguramente a tu lado hay alguna persona creyente. Abrázate a esa persona. Tómate de la mano de esa persona. Esa persona seguramente te va a guiar, te va a ayudar para que recibas las primeras lecciones que te harán consolidarte en la fe cristiana. Yo desde aquí te mando un abrazo grande y que el Señor te bendiga a ti y a toda tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén.